Muy bien, buenos días. Hoy vamos a conversar sobre cómo se hace la medición de residuos sólidos en la arena de playas turísticas. Esto hace parte de una serie de capacitaciones que hace el Grupo de Investigación en Sistemas Costeros a partir de la experiencia de casi 20 años en temas de gestión y calidad ambiental en playas turísticas. En términos generales, lo que vamos a avanzar el día de hoy, inicialmente vamos a conversar sobre, o voy a presentarles una bibliografía de referencia sobre la cual se soporta todo el método de medición. Luego hace una descripción ligera, rápida del método de medición para luego entrar en detalle en la hoja metodológica que explica como tal el parámetro. Vamos a revisar el protocolo de muestreo, los formatos de campo. Estas tres partes de la charla las vamos a hacer mirando directamente cada uno de los documentos de soporte. Siempre es importante aquí recordar, tener en cuenta que toda esta información se puede descargar de manera libre desde la página del Grupo de Investigación en Sistemas Costeros. Y pues finalmente les voy a mostrar un poco cómo se presentan esos resultados. Inicialmente sobre la bibliografía de base, lo que debemos de tener en cuenta es que en el grupo de investigación se han publicado 2 libros relacionados con el tema de calidad ambiental de playas turísticas. El primero en el 2015, en el cual mostraba en general cómo era el modelo, y luego en el 2021 se publicó uno específicamente sobre calidad ambiental recreativa. Del primer libro, el que ustedes ven en resaltado naranja, en la parte 1, en capítulo 1, se hace todo el marco, la explicación de la calidad ambiental de playas turísticas, a toda la descripción. Es importante revisarla para poder tener el contexto de cómo se mide y qué se entiende los residuos sólidos en la arena en esta concepción de la calidad ambiental, que de hecho es un concepto que viene desde la ingeniería ambiental y es desde ahí que lo entendemos. En la parte 2, en el capítulo 1, también se habla del índice de calidad ambiental de playas turísticas, que es como tal ya la operacionalización de esa calidad ambiental. En este índice se comenta cuál es la estructura del índice, sus 3 indicadores y los parámetros que lo conforman. En realidad, para el parámetro de residuos sólidos en la arena, este libro es más de contexto. Más información detallada sobre este parámetro se encuentra en el libro del año 2021, en el que ustedes ven ahí iluminado en azul. En la primera parte, se hacen unos antecedentes y conceptos fundamentales, en la cual sobre todo se recomienda cuando se describe la calidad ambiental recreativa. Hay que tener en cuenta que la calidad ambiental, como se concibe desde el modelo ICAPTU, es la calidad ambiental recreativa, sanitaria y ecosistémica. Por lo tanto, aquí se va a hablar únicamente en este libro del indicador de calidad ambiental recreativa y de los 7 parámetros que lo conforman. En la parte 2 de este libro, en el parámetro 1, o sea, el primer parámetro que aparece dentro de esa segunda parte, describe cómo se hace la medición de los residuos sólidos en la arena, que es el parámetro que nos interesa en este momento, en esta capacitación, en esta charla. Y en la parte 3 hay unos ejemplos de aplicación. Dentro de ellos están las metodologías de muestreo, que nos da más detalles sobre cómo se aplica esa medición de los residuos sólidos en la arena. Como asunto adicional de este parámetro, en el año 2021 también se publicó un artículo en la revista Water de la editorial MDPI, en la cual se describen con mayor detalle este parámetro y especialmente las fórmulas para el cálculo del parámetro. Hay que tener en cuenta que este es un parámetro que permite la medición de los residuos sólidos en la arena de manera cualitativa y cuantitativa. Por lo tanto, es muy importante para poder comprender toda la medición de este parámetro, revisar estos 3 referentes bibliográficos. ¿Cómo es el método de medición? Como cualquier medición en campo, tiene una etapa previa, una durante el muestreo y una posterior. ¿Qué se debe hacer previo y se debe tener en cuenta siempre antes de dirigirse a campo? Bueno, lo primero es la localización geográfica de la playa. Quizás parezca obvio, pero no porque sea obvio no se debe hacer. Es decir, es muy importante, así conozcamos el área a la que vamos, mucho más evidentemente si no la conocemos, hay que verificar dónde está la playa, cuál es el entorno que tiene esa playa desde el punto de vista geográfico. Si es una playa urbana o una playa rural o una playa resort, igual estamos hablando de playas turísticas principalmente. Hay que mirar cuáles son los accesos, en general familiarizarse con esa playa y su contexto geográfico. También es importante identificar las fuentes de generación de residuos
de acuerdo con la información secundaria, con la bibliografía que se consiga. Especialmente importantes son revisar los reportes técnicos de la empresa que se encargue, la empresa o la entidad, la institución que se encargue de la limpieza de la playa. Es bien importante también revisar el uso que tenga la playa. Muchas veces se asume que los residuos que llegan a la playa son generados por el turismo, y resulta que muchas playas pueden traerlo el mar, los ríos o los residentes cercanos a la playa. Entonces, esta identificación previa de fuentes de generación de residuos es bien relevante. Y, evidentemente, preparar los formatos de campo. Los formatos de campo, yo se los voy a mostrar más adelante, pueden ir impresos o digitales. Cuando comento digitales, y lo voy a volver a comentar ahora, tiene que ver con la posibilidad de utilizar formularios en línea. Nosotros en el grupo de investigación en sistemas costeros trabajamos con la aplicación Cobo Collect dentro del Cobo Toolbox, que es un proyecto internacional que pues tiene algunas ventajas. En alguna otra capacitación podremos comentar un poco más sobre los detalles de esta aplicación y su utilidad y su utilización en la calidad ambiental de playas turísticas. Ya en el campo, lo primero que se debe hacer es ubicar el punto de muestreo. Este punto de muestreo debe ser donde haya la mayor presencia de residuos. Ahora que les muestre el protocolo de monitoreo de muestreo, vamos a volver a revisarlo. Una vez que se tiene ese punto de muestreo, se va a hacer una franja de medición de 100 metros lineales paralelos a la costa. En esos 100 metros lineales se va a hacer un conteo estimado por tipología de residuos. Este conteo es estimado porque no es importante la cantidad exacta, sino que esté en un rango, que es una de las ventajas que tiene este método de medición, y es precisamente que más que determinar la exactitud, lo que nos interesa es tener la magnitud, porque las decisiones se van a tomar no diferenciándose 35 o 37, por ejemplo, empaques de poliestireno, sino que lo interesante es en qué rango que está. Ya va también que muestra la ecuación, ustedes van a entenderlo un poquito mejor. Con ese conteo se hace un diligenciamiento de los formatos en campo, y nuevamente, si está escrito, pues es simplemente guardarlo. Hay que tener en cuenta cuando se hace impreso que estamos en el mar, estamos en la playa, y hay una alta probabilidad de que se puedan mojar, de que el viento se los lleve, de que dentro caiga arena o de que estemos sudando. Por eso es que nosotros solemos utilizar mejor una aplicación virtual ya hoy en día con una tableta o con un teléfono celular, es muy sencillo. Y también tener en cuenta el envío de esos datos a la nube. Si estamos trabajando con el Cobo Collect, tiene la ventaja de que se puede trabajar fuera de línea, es decir, no se necesita tener conexión en internet en el momento de tomar los datos, y automáticamente cuando reconoce que hay conexión de internet, los envía. Si se toma en otro tipo de formulario electrónico, siempre recordar estas limitaciones que puede tener internet. Bueno, una vez que tenemos estos datos, el trabajo posterior al campo, lo primero evidentemente es la descarga o la digitación de los datos según como haya el método que se ha utilizado para los formatos. Luego hay que limpiar los datos. Esta limpieza de datos es un trabajo normal que se suele realizar cuando se trabaja cualquier tipo de información. Es decir, que los datos queden, todos los registros que no son correctos se borren. A veces tenemos que hacer algunos de pruebas, a veces no se envió bien. También tenemos que revisar y verificar que toda la información que colocamos ahí sea correcta, hacer chequeos. Luego de esta limpieza de datos hay que verificar los rangos por tipo de residuo. Ahorita les voy a mostrar el formato de medición para que ustedes puedan ver a qué nos referimos con los rangos, para luego hacer el cálculo del grado cualitativo con el formato de cálculo. Como van a darse cuenta ustedes ahora, se calcula de manera automática. También el cálculo del grado cuantitativo, y luego se genera el reporte respecto a la calidad ambiental recreativa. Entonces, como nos damos cuenta, es un método de medición sencillo. Sin embargo, siempre es importante como tener esa información general para poder conocer y comprender la totalidad y el contexto de este parámetro. Siempre es importante tener en cuenta que nosotros debemos de basarnos en los formatos que se han generado, la información de base. La primera de ellas es la hoja metodológica. La hoja metodológica tiene 4 grandes partes, la quinta es la bibliografía, por eso se va actualizando. Pero 4 grandes partes, que es la información general del parámetro,
las variables que conforman ese parámetro, los detalles del cálculo y el manejo de datos. Vamos a ir entonces a ver esa hoja metodológica del parámetro de residuos sólidos en la arena. Aquí estamos en este momento en esta hoja metodológica. Como podemos ver, nos dice hoja metodológica ICAR RCA01HM. En esta hoja metodológica nos va a describir el parámetro, ¿cierto? Nos va a decir qué son los residuos sólidos. En general son objetos, materiales, sustancias o elementos generados por el uso o consumo en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de servicios que están dispuestos en la arena, y evidentemente que generan una afectación, ya sea porque altera la estética del paisaje o porque compromete la satisfacción de las necesidades de recreación, ocio y descanso. Es decir, es una valoración desde la calidad ambiental recreativa. La calidad ambiental ecosistémica tiene otra descripción diferente, y la calidad ambiental sanitaria evidentemente también es distinta. O sea, aquí está centrado en lo recreativo. Luego, las hojas metodológicas, todo el proyecto ICAPTU, 25 parámetros, tiene todo el índice, tiene el mismo formato de hojas metodológicas. En términos generales, lo que nos va a dar es la información. Entonces, por ejemplo, a nivel de la pertinencia del parámetro, nos va a decir qué significa, ¿cierto?, ese parámetro y por qué realmente nos ayuda a medir la calidad ambiental recreativa. En este caso, porque el grado de valoración de diferentes categorías de residuos nos permite de manera complementaria poder saber qué fuentes hay de generados de residuos y en qué cantidad. La escala de medición del parámetro, como estamos hablando de calidad ambiental, va desde 0 hasta 1 a nivel cuantitativo, y desde el grado A hasta el grado E en la valoración cualitativa. Cuando hablamos de 0 calidad ambiental, estamos hablando de la peor condición del ambiente en ese momento, y cuando hablamos de 1 es la mejor calidad, la condición óptima del ambiente. Y de la misma manera, cuando hablamos de grado A, hablamos de la condición óptima respecto a la limpieza de la playa, es decir, a la ausencia de residuos sólidos en la playa, en la arena. Y cuando hablamos del grado E, estamos en el peor caso posible de generación de residuos. El parámetro es adimensional. Prácticamente todos los parámetros de calidad ambiental son adimensionales, porque se genera un proceso de normalización que llevan a que se pierda esas unidades y simplemente quedan en unidades de calidad ambiental. ¿Qué variables conforman este parámetro? Lo primero es la categoría de residuos sólidos, es decir, aquí nosotros lo que vamos a tener es una serie de grandes tipologías de residuos que nos permiten determinar unas características comunes entre ellos. Dentro de esas categorías tenemos unos tipos de residuos. Aquí ya estos tipos son más precisos y se refieren mucho más a los objetos, los materiales, las sustancias, los elementos sólidos, incluso las fuentes desde las cuales se provienen esos residuos. Luego vienen una serie de factores que son los que permiten hacer el cálculo cuantitativo y que nos permiten calcular la calidad ambiental. Por un lado tenemos la calidad de la experiencia alfa, que se refiere a qué tanto la presencia de cada tipo de residuo afecta a esa experiencia turística. Esto fue obtenido por medio de toda una investigación que generó el proyecto ICAPTU 3, y que ustedes pueden revisar en la bibliografía de referencia que les he comentado anteriormente. Luego viene un factor de corrección. Este factor de corrección lo que nos permite es precisamente corregir el nivel de representatividad o de importancia entre sí, porque no todos los tipos de residuo tienen el mismo peso. Entonces viene a ser una corrección en función del peso relativo dentro de los diferentes tipos de residuo. Los grados de valoración, como les comentaba, van de la A a la E para cada tipo de residuo, y además cada uno de estos grados tiene un grado de valoración, tiene un valor que se representa con la ecuación o la fórmula de transformación de la calidad ambiental. Esto, en términos generales, significa que no es lineal la afectación de los residuos. No es lo mismo, por poner un ejemplo general, si en una playa encontramos 20 unidades volvamos al poliestireno, que si encontramos 40 o que si encontramos 100. No es simplemente como si 20 fuera 1, 40 2 y 100 fuera 5. No es lineal, es uno que es de manera exponencial. Por eso estos grados tienen diferentes valores: 10, 30, 90, 300 y 1000. Luego viene la puntuación de residuos sólidos. Esta puntuación es precisamente ese cálculo que se hace con la fórmula que ya les voy a mostrar y que nos permite saber el grado final de esa valoración, ¿no? El grado de valoración final.
Y por último tenemos la fuente de residuos. Estas fuentes de residuos nos ayudan a interpretar el parámetro. Las fuentes no cambian la valoración del parámetro, pero como digo, sí nos permiten interpretar mejor por qué se dieron unos resultados. Entrando al cálculo del parámetro, esto es un poco de matemática, no voy a detallar demasiado, ya luego se podrá revisar en la bibliografía o se pueden luego colocar algunas dudas puntuales y las podremos ir resolviendo. En términos generales, el cálculo primero tiene un método de medición que está muy relacionado con el protocolo, que ya lo hemos comentado, ¿cierto? Entonces la medición del parámetro, ¿cierto? En cada uno de los tipos de residuo. Luego de eso se pasa a calcular el grado de valoración y este grado de valoración nos permite al final calcular el valor del parámetro. La sumatoria de todos los tipos de residuos es lo que nos va a dar el grado de valoración final. Y pues una vez que se tiene calculada la puntuación final de residuos sólidos, esta se va a calcular el valor de la calidad ambiental recreativa. Para entenderlo mejor, veamos cuáles son las fórmulas. Lo primero que tenemos es la fórmula de la puntuación de residuos sólidos, en la cual tenemos un valor G, que es el valor de ponderación, que les comentaba yo, de A a E, ¿cierto? Según el grado. Luego tenemos ese valor alfa que comentábamos antes, que es la calidad de la experiencia, y luego el factor de corrección, que es la ponderación interna entre los factores. Este valor se va a obtener para cada uno de los tipos de residuo. Luego de eso se hace una sumatoria, y una vez que se tiene esa sumatoria, entonces vamos a tener un valor total de esos residuos sólidos, y esto va a pasar a esta ecuación, que es una ecuación de tipo exponencial, en el cual nos da que nuestra calidad ambiental recreativa, que es la Y, va a ser igual a una constante que es 1,049 por 0,9998 elevado al valor que obtuvimos de la puntuación final del residuo sólido. Estas constantes, como les comentaba, están explicadas en la bibliografía y pues vienen de todos esos análisis que se hicieron para poder desarrollar el parámetro. Aquí vemos la gráfica de transformación, quizás ahora puede ser un poco más claro en qué consiste esta ecuación. Entonces aquí nosotros podríamos revisar cómo en el eje X está la puntuación de residuos sólidos, es decir, cuando nosotros tomamos los datos en campo, los colocamos en la planilla y luego los pasamos a la hoja de cálculo, al final nos va a dar una sumatoria y esa sumatoria entonces está entre 20 y 2000, ¿cierto? Que dice 2020 por cuestiones de la hoja de cálculo, pero va hasta 2000 y entonces en algún lado nos va a aparecer este valor X y va a entrar dentro de esta ecuación. Esta ecuación que vemos acá, ¿cierto? La de la Y, surge precisamente de haber hecho cuando se diseñó el parámetro, que vimos cada uno de los datos tomados de las posibilidades que da el cálculo de los residuos sólidos y a partir de eso es que se obtiene la ecuación de cálculo. Es como nos podemos dar cuenta, rápidamente a medida que se va aumentando la cantidad de residuos, rápidamente va bajando la calidad ambiental. Si nos damos cuenta, la mitad de la calidad ambiental estaría aproximadamente acá, ¿cierto? Sobre unos 350, por ejemplo, sobre 2000. Y luego vemos que cada vez va bajando hasta llegar a cero, que es la asíntota, porque evidentemente no puede haber una calidad ambiental negativa. Ya la última parte de la hoja metodológica, entonces lo primero es la direccionalidad. La direccionalidad significa que cuando aumenta el eje X, ¿qué pasa con el eje Y? Entonces sabemos que a medida que el eje X va aumentando, el eje Y se va reduciendo entre 20 y 2000, como decíamos, y la calidad ambiental entre 1 y 0. Este parámetro fue diseñado específicamente para las playas del Caribe norte colombiano y está para aplicarse en la zona activa de reposo y la zona de servicios. No significa que no pueda servir en otro lugar, pero su calibración ha sido pensada para el Caribe norte colombiano, aunque como decimos, puede ser utilizado en otros lugares, siempre teniendo en cuenta que puede haber alguna diferencia, sobre todo respecto al uso de las playas. El parámetro, su alcance es para la valoración de la cantidad, ¿cierto? Más que la cantidad del impacto que genera los residuos sólidos sobre la experiencia recreativa. Ese es su alcance, no nos permite decir, por ejemplo, cuáles son los materiales que hay, no nos permite decir cuál es la composición o el peso o el número de ítems preciso. Eso no lo permite el parámetro. Es importante saber cuáles son su alcance y sus limitaciones. Los datos se recomienda que se haga por lo menos cada 2 meses,
¿cierto? Y que se calibre de nuevo el parámetro cada 5 años, dado que van cambiando el uso de las playas. Las fuentes de datos de este parámetro pues, es el monitoreo, de acuerdo al planteamiento metodológico y de muestreo. Se relaciona bastante este parámetro con el parámetro de ordenación costera y el de olor, que son otros dos parámetros del mismo indicador de calidad ambiental recreativa. Es decir, este parámetro podría de una u otra manera permitir interpretar estos dos parámetros. El de ordenación, porque evidentemente cuando hay residuos, está indicando que hay menos orden en la playa, y el de olor, porque algunos de estos residuos pueden generar olores. Las señales de alerta que permiten es cuando esté encima de 180 puntos, se toma como una señal de alerta. No hay series de datos para esta versión porque es la primera versión, y la tendencia del parámetro tampoco se presenta porque es la primera versión en esta hoja metodológica. No ha tenido una calibración, pero lo que se busca es que con el tiempo y el monitoreo se pueda tener esta información. La bibliografía de referencia, pero como les decía, no vamos a entrar en detalle, ahí ustedes la pueden revisar. Luego tenemos el protocolo de muestreo. El protocolo de muestreo lo que nos va a indicar son 10 apartados que tiene. Es quizás el más importante de los documentos para revisar, dado que nos va a decir todos los detalles, qué equipos y materiales, cómo se toman las muestras, qué personal, qué talento humano se requiere, cómo se procede, se analiza los datos, la calibración, etc. El descriptor es más o menos lo mismo, y el marco teórico no vamos a entrar ahí en detalles para poder avanzar más hacia los temas de la medición. Equipos y materiales. Lo primero es que no se requiere ningún equipo especializado. Es una de las grandes ventajas de este parámetro. Más allá de tener el formato, que no tiene que necesariamente estar en un equipo, puede ser impreso, no se necesita nada más. Por lo tanto, es muy económico de tomar los datos. Como materiales se necesitan evidentemente los formatos de muestreo, el formato 04 FC y 05 FC. El primero es para determinar los tipos de residuos sólidos, y el segundo las fuentes de residuos sólidos. Se necesitan unas tablas de apoyo con gancho de seguridad en caso de que se vaya a llevar impreso, una cámara fotográfica y bolígrafos. Tener en cuenta que si se usa de manera electrónica con una tableta o con un teléfono, pues los tres últimos se reemplazan todos con el teléfono. El procedimiento de monitoreo, lo primero a tener en cuenta, esto parte de la legislación en Colombia, divide la playa en 8 franjas paralelas a la costa. Es una simplificación tomada de la norma técnica sectorial colombiana de destinos de playas. Dentro de esas 8 franjas, que 5 están en tierra, hay que identificar, sobre todo para este parámetro, hay que identificar 3. La zona de servicios, que es la que está más cerca a donde termina la playa. La zona de reposo, que es donde suelen estar ubicadas las unidades de sombra, bien sean sombrillas, carpas o cualquier tipo de unidad de sombra. Y la zona activa, que es la que está más cerca a donde llega el oleaje, o todavía en el área terrestre, en el área emergida, y que es donde las personas suelen caminar o entrar y salir al mar. Entonces lo primero es identificar esas franjas en la playa. Una vez que se identifican esas 3 franjas en la playa, entonces se debe de diferenciar, delimitar esas zonas de monitoreo para luego ubicar el punto de muestreo. Como decíamos, ese punto de muestreo debe ser en la zona donde se encuentre que hay mayor presencia de residuos sólidos, precisamente porque lo que se quiere es evaluar el peor caso, ¿cierto? En dónde es que está la menor calidad ambiental, porque lo que permitirá organizar mejor las actividades de gestión de esos residuos sólidos. Hay que tener en cuenta que igual esas zonas de muestreo van a cambiar en cada playa, va a depender de la morfología, la distribución de la playa, el uso, etc. Una vez que se tiene definido ese punto de muestreo, entonces a cada lado de ese punto se va a hacer un transecto, ¿cierto? Una línea de 50 metros al lado y lado. Va a significar que vamos a tener al final un transecto de 100 metros que va a tener un ancho aproximado de unos 2 metros, aunque en realidad el ancho, como les decía, no nos importa tanto la exactitud. Este parámetro, y eso está dentro de las limitaciones que hablábamos de la hoja metodológica, no nos va a dar un número de ítems por área. No, lo que nos va a dar es un rango de cantidad de residuos que se va a ver en esos 100 metros que tenemos nosotros de referencia. Una vez que tenemos ese determinado cuál es esa franja, el auxiliar de muestreo o el evaluador debe de hacer el conteo de todos los residuos, ¿cierto? En esa línea,
va contando cada tipo de residuo. Sin embargo, ese conteo, como lo decía anteriormente, sobre todo con tipos de residuos que son muy numerosos, por ejemplo, los residuos vegetales, que son pequeños, por ejemplo, hojas, algas, hojas de pastos marinos, por ejemplo, o a veces los residuos generales como los empaques o lo que tiene o que son palitos, por ejemplo, de helado, a veces las colillas también son muy numerosos, entonces lo que se hace es estimar el rango. Por eso es importante un entrenamiento previo para poder tener más certeza. Finalmente esto es un método experto, es decir, requiere que ese evaluador tenga una experticia en el tema. Es decir, no cualquier persona puede hacer esta evaluación, necesita tener un mínimo de entrenamiento. Entonces se hace ese conteo de todos los tipos de residuos que están en el formato, son 15 en total, y se van colocando dentro de ese formato de medición. Luego de eso se genera el formato de 0,5, que es el de las fuentes. Eso es bastante sencillo, ya lo vamos a mirar. Hay que tener en cuenta que idealmente este parámetro se debería de medir a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Este horario es el que en países tropicales, como el caso de Colombia, tenemos nosotros la mayor afluencia de turistas diferentes. Lo normal, de acuerdo a los estudios que se han realizado en el grupo de investigación y otros referentes, el turista que está en la mañana no suele ser el que está en la tarde. Está el que madruga y se va después a mediodía a almorzar y ya no vuelve a la playa, o está el que llega después de almuerzo o llega a almorzar cerca a la playa y se queda hasta el resto del día. Voy a mostrarles de hecho los formatos para que podamos comprender un poco mejor. Lo primero que tenemos es este formato, que es el que nos permite determinar los rangos. En el formato, bueno, primero viene una metadata, ¿cierto? Una información de base, nombre del evaluador, fecha, hora, el consecutivo interno, país, ciudad, municipio, nombre de la playa, información muy básica. 4 condiciones especiales que simplemente es marcarlos si llega a haber eventos deportivos, culturales, sociopolíticos o eventos naturales, especialmente gestión de riesgo. Eventos naturales es que hubo un mar de leva o de pronto pasó un huracán o hubo alguna por ejemplo, llegó sargazo a la playa, entonces aquí hay que marcarlo. Esto se marca para poder interpretar mejor los datos. Como nos damos cuenta, es metadata. Luego aquí pueden ver ustedes ya, finalmente tenemos nuestras categorías de residuos y los tipos de residuos. De cada una de estos tipos tenemos nuestros 5 grados, como se dan cuenta, de la A a la E, del 10 al 1000, y unos rangos. Estos rangos dependen del tipo de residuo. Esto viene también de todo el ejercicio científico que llevó a determinar el parámetro y que nos permitió a nosotros calcular, de acuerdo a cómo funcionan las playas en el Caribe norte de Colombia, la cantidad de residuos que podrían encontrarse de cada uno de estos tipos. Vamos a mirar cada tipo. Inicialmente tenemos los tipos que se asume que son que llegaron por aguas residuales, condones, pañales, toallas sanitarias o pelo, a veces se encuentran incluso pelos, ¿cierto? Entonces, este tipo de residuos no suelen ser ubicados directamente a la playa ni suelen provenir de barcos o algo similar. Se asume que son de aguas residuales. Los rangos, el primero es de 0 a 24, de 25 a 49, 50 a 69, 70 a 99 y más de 100. Este rango particular, entonces lo que se hace es que yo voy a la playa, miro en los 100 metros, voy contando cuántos condones, pañales o toallas sanitarias encuentro y de acuerdo al total miro en qué rango está. Luego tenemos los residuos provenientes del mar, es decir, que se puede determinar que lo trajo el oleaje, bien sea que fuera porque un río los botó al mar o porque llegaron de barcos, pero se reconocen por el estado de degradación que tienen esos residuos. Normalmente son residuos plásticos. El rango, de hecho, en este caso es exactamente igual al anterior. Luego tenemos los residuos gruesos. Estos son residuos voluminosos, ¿cierto? Por ejemplo, partes de carros, electrodomésticos. A veces nos parece que no, que fue un poco exagerado, pero sí que se encuentran en muchas playas estos residuos voluminosos o gruesos. Evidentemente son menos comunes, por eso los rangos son más pequeños. 0 de 1 a 4, de 5 a 14, de 15 a 24 y más de 25. Luego tenemos los residuos comunes. Estos residuos comunes son los que podríamos nosotros considerar generalmente como la basura.
la basura que de pronto un turista podría botar a la playa, exceptuando específicamente lo que tiene que ver con poliestireno o con icopor y con colillas de cigarrillo. Pero cualquier otro tipo de residuo, tengamos en cuenta que los residuos hablamos de materiales que son fabricados. Los residuos orgánicos se evalúan aparte en este método, precisamente porque tienen una gestión diferente a nivel de residuos sólidos. Entonces estos residuos comunes vienen a ser latas de bebidas, envoltorios de alimentos, botellas plásticas, decíamos los palitos de las paletas, de los helados o cualquier tipo de elemento que pueda ser arrojado directamente a la playa. Y este tiene el rango más grande porque suelen haber muchísimos de estos residuos o restos de estos residuos. 0,99, de 100 a 4,99, de 500 a 7,99, 800 a 1,199 y más de 1,200. Aquí es donde especialmente se nota la importancia del entrenamiento experto, porque evidentemente uno no va a contar 577 residuos comunes. Cuando uno comienza a hacer el conteo, uno empieza contando y llega un momento en que uno se da cuenta que hay una cantidad que supera los 99, sigue uno revisando, supera los 499, supera los 800, supera los 1,200. Entonces uno aquí hace una valoración más cualitativa que cuantitativa. Luego venimos a una categoría que tiene dos tipos, que es la de residuos potencialmente peligrosos. Se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con vidrios, bien sean vidrios rotos o botellas de vidrio, así no estén rotas, pero vienen aquí incluidos, se toman como potencialmente peligrosos porque se podría cortar a alguna persona, algún turista en la playa. Recordemos que estamos hablando de calidad recreativa. Entonces, eso evidentemente va a dañar totalmente la experiencia en la playa. Tiene unos rangos bastante pequeños, también porque no debería de haber. Y también pueden haber otros tipos de residuos peligrosos, jeringas, cuchillas, por ejemplo, pedazos de latas o de metal oxidados, cortados que tengan filo. En general, cualquier tipo de residuo que tenga filo se incluye en esta categoría. Y tiene unos rangos similares al de los vidrios, pero como nos damos cuenta no son exactamente los mismos, son un poco más amplios. Luego tenemos los residuos vegetales voluminosos, principalmente troncos de madera. Cuando hablamos de voluminosos, en términos generales, para que sea una referencia sencilla de tener en cuenta, que sean mayores al tamaño de un brazo. Entonces, cuando va el que está tomando el muestreo, si tiene un tamaño mayor al de su brazo, ya podemos tomarlo como un residuo voluminoso. Y igual se hace un conteo de ellos, y aquí tenemos los rangos, son rangos intermedios, y tenemos los no voluminosos, que son más hojas, decíamos musgos, algas, todo tipo a veces muchos pequeños trozos de madera. Todos estos vienen acá y pues tienen unos rangos de mayor cantidad, que evidentemente como son no voluminosos suelen llegar en mayor cantidad a la playa, e incluso, como nos damos cuenta, se puede considerar una alta calidad ambiental, incluso habiendo hasta 49 tipos de estos residuos, porque como son naturales muchas veces no se deben de tomar como una contaminación, simplemente como parte de la playa. Claro, si ya son demasiados, entonces ya está generando un proceso sanitario que reduce la calidad estética también de la playa. Luego tenemos otra categoría que tiene dos tipos, que es la de residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos, como les decía, no se incluyen en los residuos comunes porque se refieren a todo aquello que se puede degradar, ¿no? Entonces, lo dividimos en dos grandes grupos. Por un lado, lo que tiene que ver con restos animales, bien sea animales muertos, que no lo crean, a veces, alguna vez encontré 5 cachorros muertos en una playa enterrados, o sea, se pueden encontrar cosas así de terribles, pero normalmente lo que se encuentran, por ejemplo, son restos de pescados, cuando hay un uso pesquero de la playa, entonces eso evidentemente reduce bastante la calidad ambiental recreativa de la playa, o cualquier tipo de residuo ligado a animales. Tiene unos rangos muy pequeños porque la calidad ambiental recreativa se afecta muchísimo con este tipo de residuos. Y los otros residuos orgánicos son todos los que son restos de alimentos, cáscaras de frutas, ¿cierto? La piel de la fruta. Esto también va a reducir, tiene unos rangos un poco más amplios, ¿no? Luego tenemos el poliestireno o el icopor, que de manera muy particular se ha retirado de los residuos comunes por el impacto ambiental que genera y por la reducción de la calidad recreativa que tiene. También porque este material cubre una gran cantidad de elementos que podrían
enmascararse dentro de los residuos gruesos o de los comunes. No es muy sencillo saber si provienen de aguas residuales o del mar. Entonces, por eso tienen una categoría particular, se cuentan por aparte. Luego tenemos un residuo que hoy en día está muy en boga, que es el de las colillas de cigarrillo, porque nos permiten evaluar también ese impacto que está generando las personas que fuman directamente sobre la playa y son un buen indicador de ese uso turístico de la playa, de los hábitos de los turistas. De hecho, hay una fuerte aversión a las colillas de cigarrillo en la playa, por eso el primer valor de los rangos es 0. Y de la primera en adelante ya reduce a B el grado como tal de la playa. Luego vienen 3 tipos de residuo que son muy diferentes de los anteriores en la forma de evaluarlos. Por un lado están las acumulaciones. Este es el conteo de, como dice su nombre, acumulaciones, agrupaciones de residuos que alguien ha hecho. Es decir, muchas veces en las playas se hace una limpieza manual, pero la limpieza se reduce a reunir todos los residuos en un solo lugar con un rastrillo, con algún tipo de escoba similar y dejarlos ahí. O cuando son residuos vegetales voluminosos se crean pilas, pero se siguen manteniendo en la playa. Esas acumulaciones no se cuentan por separado el número de residuos que están en ellas, sino que se cuenta la acumulación en conjunto. Y entonces, según el número de acumulaciones, por ejemplo en C, que el rango es de 5 a 9, quiere decir que en esos 100 metros se encontraron hasta 9 acumulaciones de residuos. La siguiente es aceite, la penúltima tipología. Estos aceites evidentemente no se cuentan porque no es cantidad de manchas de aceite, digamos, sino que lo que se evalúa es la magnitud de esa apariencia. Entonces vamos desde que está ausente, o sea, simplemente no hay en los 100 metros de evaluación, en el transecto no se vio aceite, que hay alguna traza, es decir, se ve una pequeña traza de aceite, luego una cantidad, un valor aceptable, que es un poco subjetivo, ¿no? Pero aceptable quiere decir que se ve aceite, pero todavía no es molesto. Molesto ya que hay una cantidad de aceite que en términos generales va a afectar seriamente la calidad recreativa, y desagradable ya es que no es posible permanecer en la playa por esa cantidad de aceite. Y lo último son las heces fecales, evidentemente, humanas o de animales, independiente, pero aunque no lo crean, se encuentran muchas veces heces en la playa, sobre todo de mascotas, ¿cierto? O de animales sin dueño, ¿cierto? Perros, gatos. Entonces, esas son las que se cuentan también. Tenemos que cada que se encuentran, bien sea que sea individual o sea un pequeño grupo, pero cada que se encuentra se cuenta por separado, digamos como si fueran las acumulaciones de heces, y ahí viene la cantidad que se pueden encontrar en esos 100 metros. Esto respecto a cómo van los rangos, que digamos que es la parte más extensa, digamos, de la explicación de este parámetro, uno de lo más importante de comprender. Si luego venimos a revisar el formato ya, entonces lo que hacemos simplemente es, aquí tenemos los tipos de residuo, tenemos la hora 1, 10 de la mañana, hora 2, 4 de la tarde, las 3 franjas, y en cada una de esas franjas vamos a colocar simplemente el grado. Es decir, aquí puedo colocar A, C, B, A, de la A a la E. Entonces yo voy, hago la evaluación en el transecto, en la zona de servicios, y coloco los 15 grados de esa zona, de esa franja. Luego le reposo y luego hago la de la activa. Y en la tarde repito el mismo procedimiento. Entonces, es así de simple, digamos, diligenciar este formato. Miremos el formato de las fuentes. Este es aún más sencillo. La metadata es exactamente la misma y lo que tiene son unos espacios para escribir o describir, diríamos, esas fuentes de residuos. Entonces aquí lo que se hace es que se describe en la zona de servicios qué actividades recreativas hay, si en esa zona de servicios o en la de reposo o en la activa hay una desembocadura de un río, sea algún sistema de aguas residuales, de alcantarillado, si tenemos actividades pesqueras o de pronto transporte acuático de embarcaciones, ¿cierto? Que estén entrando y saliendo embarcaciones, si hay cestas de basura, ¿cierto? Para recolección de residuos en esa zona, no tiene que ser directamente en el transecto, sino en la zona de servicios. Por eso decíamos que lo primero es recorrerse la playa y esas zonas para poder tener una idea general. Se va llenando este formato, sea instalaciones comerciales o cualquier otro tipo de fuente de generación. Entonces aquí lo que se hace es que se escribe un texto describiendo
Como les decía, esto es para poder comprender mejor cómo es que está esa playa. Entonces, estos son los formatos que les estaba mostrando. Tenemos la cuantificación por tipo de residuo, ¿cierto? Decíamos los 15 tipos de residuo por zona de la playa, las 3 zonas de la playa, por la hora del día, en la mañana y en la tarde. Los rangos están en la primera parte del formato y hay un formato adicional para las fuentes de generación de residuos. Y finalmente, la presentación de resultados. Esta, como les mostraba, es la ecuación que nos describe, la gráfica de la función de transformación que nos transforma la puntuación de residuos sólidos en unidades de calidad ambiental recreativa. Tenemos entonces que las escalas de valoración numérica, ¿cierto? De 20 a 2000, a nivel cuantitativo el resultado entonces será del grado A al E, es decir, excelente, bueno, aceptable, regular y malo. Y luego tenemos a nivel cuantitativo desde 1 hasta 0, la calidad ambiental recreativa, que además lo podemos representar en esto. Esta es una forma que utilizamos cuando se hizo la aplicación de estos parámetros en 8 playas del Caribe Norte. Esta es solo una forma de presentación, no es que sea la única. Pero aquí, por ejemplo, vemos como si fuera un manómetro, ¿cierto? Como el que puede tener, por ejemplo, un piloto. Asumimos que el que toma decisiones en la playa, el gestor de la playa es el conductor de la playa, ¿no? Ese piloto, el gobernante. El gobernante viene de gobierno, viene de los barcos. Entonces aquí le permite mirar que si está al lado izquierdo, quiere decir peligro, alerta, porque está muy baja la calidad ambiental recreativa, y va avanzando del amarillo hasta el verde, que es la calidad óptima. Este es el ejemplo de 2 playas en Santa Marta, Playa Blanca y Pozos Colorados, que en esa vez que se tomó ese monitoreo, pues nos dio que estaban en cantidad óptima, 0,993 sobre 1 y 0,996 sobre 1. Es decir, diríamos que tiene una calificación excelente, ¿cierto? Son 2 playas grado A. Antes de terminar, les quiero mostrar también cómo es la hoja de entrada de datos. Nuevamente tenemos la metadata, ¿cierto? Aquí nos va a preguntar cuál es el transecto que estamos teniendo en cuenta y si hubo condiciones especiales. Y luego lo que nosotros debemos hacer es ir colocando estos valores. Aquí lo que se debe colocar es un 1, de acuerdo, y automáticamente, como se pueden dar ustedes cuenta, él va calculando. Vamos a asumir que tuvimos A, B, C, B, B, tuvimos A, luego tuvimos A, tuvimos una que era D, otra A, otra A. Lo normal es que la mayoría de las pruebas estén entre A y B casi todo. Acumulaciones B, aceites B y digamos que ese es D para que veamos todas. Entonces, como nos damos cuenta, a medida que se va agregando la información dentro de la hoja de cálculo, él automáticamente nos va dando el valor del grado. Este valor del grado, luego que se pasa por ese factor de normalización, nos viene a dar la puntuación. Estos son valores intermedios, en realidad aquí lo comento para entender el parámetro, pero no es necesario comprender en detalle por qué significa 0,608. No es relevante en realidad para la medición. Esto ya hace parte del modelo y lo que hemos querido hacer desde el grupo en sistemas costeros es precisamente facilitar ese muestreo, no tener que comprender todos los detalles y todos los cálculos, hacerlos a mano, sino que se pueda hacer de manera automática. De hecho, ustedes se dan cuenta, les voy a pedir por favor que ustedes miren acá donde está este 10 y este es 0,608. Si yo cambiara A y no fuera A, sino que fuera E, me cambia totalmente la valoración de manera automática. Me da el valor del grado, me va a dar 1000, ¿cierto? Que es este valor del grado, me va a dar 1000 y eso me va a cambiar el puntaje. Ya no es 0,6, son 60,750. Insisto, no es importante para comprender el resultado final esta puntuación. ¿Por qué? Porque esta puntuación acá que nos va a dar un valor que habíamos dicho que va entre 20 y 2000, ¿cierto? Al final, acá nos lo va a calcular cuánto es el valor exactamente de calidad ambiental recreativa. En este caso, con este ejemplo que hemos realizado, nos dio 0,7. Si nosotros vamos a mirar, entonces, 0,7, que decimos 170, vendría a estar acá, nos dice que es el grado C, aceptable. Y si miramos nosotros en la otra parte, cuánto es 0,7, entonces nos vamos a dar cuenta que 0,7 está, si se dan cuenta, en el límite de aceptable. Si hubiera sido 0,69, nos hubiera bajado a regular. Esta hoja de cálculo CAR, de calidad ambiental recreativa, es simplemente informativa. Como se dieron cuenta, los datos
El único dato que toca colocar es el que se tomó en campo, es decir, cuál fue el tipo de residuo, el rango. Eso es todo lo que toca colocar, nada más. Y acá el chequeo de las fuentes de generación de residuos, que viene del formato 05. Y con eso tendríamos nosotros nuestros resultados, que nos va a permitir saber de manera muy sencilla. Vamos a la playa, buscamos el punto que tiene mayor cantidad de residuos, tomamos un transecto de 100 metros, contamos cada tipo de residuo colocando el rango dentro de los 5 grados. Luego de esos rangos los pasamos al Excel y automáticamente en cuestión de segundos nos va a decir cuál es el grado cualitativo y cuantitativo de la playa. Eso es en términos generales la información de este parámetro. Muchas gracias por su atención y pues esperamos que les haya sido interesante. Cualquier información de los parámetros, de la bibliografía, todo se puede descargar desde la página web de www.sistemascosteros.org o nos lo pueden pedir por cualquiera de las redes sociales del grupo de investigación. Muchas gracias nuevamente por la atención.